Allí, junto al pozo de Jacob, una mujer llevaba siglos de soledad en los ojos. No era una soledad medida en años, era una carga hecha de miradas que esquivan, de susurros detrás de los muros del pueblo, de manos que evitan las que ella alarga para sacar agua. Su paso al amanecer era una costumbre mecánica, tinaja en la cadera, pasos que conocen la tierra, la piel que guarda el calor de la mañana. Pero lo que buscaba no era solo agua. Lo que la consumía era una sed más antigua. La necesidad de ser vista sin juicio, de ser nombrada con dignidad, de que alguien tocara su vida y la devolviera a su verdadero lugar. El pozo estaba en Sicar, junto a la heredad que Jacob había dado a José. Era un punto de encuentro, un testigo de generaciones. Pero esa mañana el pozo, costumbre de tantos, sería escenario de algo distinto. No porque el pozo fuese mágico, sino porque aquel que viene a la vida de la gente y no sigue las reglas de la exclusión humana, vino a sentarse en su borde. Un hombre cansado del camino, con la calma de quien entiende más de lo que dice. Jesús se sienta, pide agua, y en ese gesto sencillo está la primera grieta en el muro que la había encerrado. Al pedirle agua, reconoce su humanidad. Al ofrecerle lo que él llama agua viva, ofrece algo que nadie más podía darle. Una fuente que transforma la sed. Antes de seguir, si estas historias te tocan y quieres recibir más palabras que renuevan el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas narraciones. La tensión cultural era palpable. Samaritanos y judíos no se mezclaban. Había siglos de ruptura, de lugares santos diferentes, de caminos que no se compartían. Para muchos en el pueblo, encontrarse con un judío en público, menos aún dialogar con él, era un desagrado profundo. Pero cuando Jesús habló y la mujer oyó, ese trasfondo no se impuso sobre la voz humana que la invitaba a beber de algo distinto. Ella, que había aprendido a medir su valor por los murmullos, reaccionó con sorpresa. ¿Cómo un forastero se sentaba con una mujer sola? ¿Qué derecho tenía a interrogarla, a ofrecerle promesas de agua que no se acaba? Su vida estaba marcada por el rumor. La tradición del texto que nos llega dice que Jesús, con una claridad que no buscaba condenarla sino despojarla de las cargas, le señaló su historia. Había tenido 5 maridos, y el hombre con el que vivía ya no era su esposo. No era una exposición brutal. Era una revelación que tocaba lo que la sociedad le había impuesto como una marca indeleble. Imagina el vértigo de escuchar afuera lo que dentro se escondía. La acumulación de fracasos afectivos, la soledad de noches compartidas con quienes no pudieron darle la estabilidad que deseaba, la etiqueta social que la había hecho objeto de escarnio. Jesús no vino a sumar al escarnio. Con esa mirada conocedora, convocó una verdad que, paradójicamente, la liberó. El diálogo entre ellos no fue una lección teórica sobre teología, ni una discusión teológica con términos complejos. Fue una conversación concreta y humana, atravesada por imágenes sencillas. Él le habló del agua viva, no del agua del pozo que se agota con cada cubo, sino de un manantial que sacia para siempre. Ella, en su asombro, pidió esa agua para no seguir viniendo con la carga de la tinaja diaria, para no sentir más la humillación de los cruces de miradas. Jesús la llevó más adentro. Para beber de esa agua había que creer, había que ver más allá del lugar que le habían asignado. Y entonces vino la palabra que lo cambió todo. Cuando él reveló que sabía de sus 5 maridos y de la realidad presente, ella sintió que la conversación ya no era una proposición cualquiera. Era un encuentro con alguien que no la reducía a su pasado. Conviene detenerse un momento en esa escena. No es una exposición para condenar, sino un acto que rompe el aislamiento. Cuando alguien sabe quién eres en tus bordes más vulnerables y no te abandona, algo en ti comienza a responder. La mujer samaritana, que había aprendido a protegerse con la ironía y la distancia, ahora se enfrenta a una posibilidad impensada: ser recepcionada con compasión. No se trata de borrar su pasado, ni de minimizar su dolor,
Se trata de que su historia deja de ser la medida de su destino. Frente a ella se abre la pregunta de siempre: ¿aceptaré una vida contada por lo que otros han dicho de mí, o acogeré la palabra que da sentido y agua? Su reacción no fue inmediata ni simple. Hubo preguntas, esas preguntas que nacen del asombro y de la desconfianza a la vez. ¿Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? No era solo una cuestión de etiqueta, era un escudo. Pero al mismo tiempo, la curiosidad de la oferta la hizo permanecer. Jesús no la obligó a confesar, le ofreció una alternativa. Habló de un culto que no depende de montañas ni de rituales, sino de espíritu y verdad. La conversación, así, se desplaza desde lo cotidiano hacia lo trascendente. Agua que calma la sed del cuerpo y del alma. Culto que no se encierra en un lugar, sino que se abre al encuentro con Dios. Entonces llegó el momento en que ella, movida por la mezcla de sorpresa y esperanza, pronunció una de las preguntas más humanas y audaces. ¿Es este el Mesías? No pidió definiciones ni ceremonias. Preguntó si aquel hombre era el que traería la vida plena, la restauración, la novedad. Jesús respondió sin rodeos. Se declaró, de la manera más respetuosa y certera, como quien era, y en esa respuesta se selló la comprensión de que lo que ofrecía era real y accesible. La mujer, en su corazón, no buscaba poder, buscaba sentido, y al reconocer a Jesús, algo en ella dejó de caminar a escondidas. La consecuencia de ese encuentro interno no fue quedarse sentada junto al pozo con una satisfacción íntima. El cambio se volvió movimiento. Dejó la tinaja y corrió al pueblo. No fue un acto de huida ni un gesto impulsivo sin reflexión. Fue un testimonio que brotó de lo vivido. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Dijo a quienes encontró. Era la mujer a la que todos conocían por su pasado, la misma que había soportado el murmullo público. Y sin embargo su voz, tan reciente en el anuncio, comenzó a abrir oídos. Su testimonio fue sencillo y personal. Más que una doctrina, contó su experiencia. No explicó la teología de la salvación. Relató lo que le había ocurrido, la forma en que su sed interior había sido tocada. No todo fue inmediato ni uniforme. Algunos creyeron por el testimonio de la mujer, y otros lo hicieron después, cuando escucharon a Jesús hablar en persona. Incluso, la permanencia de Jesús en Samaria, 2 días según la tradición, multiplicó las conversaciones y permitió que muchos se acercaran a esa verdad que brotaba como agua. El dato importante para retener es esto. La persona que la comunidad había marginado, se convirtió en un puente para la palabra. La mujer, cuya historia social la había colocado en los márgenes, fue el canal por el que algunos del pueblo llegaron a creer. Hay en esta narración una lección que no es sentimentalismo barato, ni promesa de resultados automáticos. No se trata de decir, si escuchas a Jesús, tu vida social cambiará en un instante, o la gente te acogerá de golpe. El texto no garantiza que la reparación sea inmediata ni completa en términos sociales. Lo que sí muestra es la lógica del Dios que invierte expectativas. Él usa a los últimos para que otros encuentren la vida. Lo que se ve en la mujer es la transformación interna que produce un encuentro con la verdad que sana. Jesús no promete una lista de beneficios materiales ni un camino sin dolor. Ofrece una fuente que, en el presente, recompone la sed del alma. Piensa por un momento en el costo humano que suele haber detrás de una llamada. Muchas veces el sostén que permite grandes cosas no es la gloria pública, sino actos silenciosos, decisiones, renuncias, gestos que nadie ve. En el caso de la mujer samaritana, su coraje en lo oculto no consiste en una hazaña heroica ante multitudes, sino en el valor de acercarse a un hombre al que sus normas sociales le habían enseñado a evitar. Ese paso, pequeño en apariencia, fue decisivo. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas, los actos que sostienen el propósito más grande se realizan fuera del aplauso? Una palabra oportuna, una búsqueda sincera de verdad, la valentía de dejar la tinaja para llevar al pueblo lo que hemos encontrado.
El relato también cruza barreras culturales con naturalidad. Jesús no mira las fronteras humanas. Su mirada atraviesa prejuicios. La mujer, samaritana, tenía motivos para desconfiar de los judíos, y sin embargo en el encuentro con Jesús se rompe la división. No se trata de una política de reconciliación fría, sino de una evidencia más profunda. El amor de Dios no se queda en grupos cerrados. Esa lección sigue siendo actual. En un mundo en el que las diferencias, de origen, de creencias, de historia, muchas veces generan rechazo, el Evangelio propone una lógica distinta, la de escuchar, reconocer, restituir. Dios no se limita por muros. Se hace presente donde hay sed de verdad. Volvamos a la figura de la mujer, a su valentía silenciosa. Es importante ver en ella no solo una víctima del rumor, sino una protagonista que decide actuar. Al salir hacia la ciudad, no buscó fama ni venganza. Buscó compartir una experiencia que le había cambiado la vida. Eso es algo que cuesta y que exige humildad. Enfrentar el escepticismo del otro, y aún así hablar. El testimonio eficaz, muchas veces, no es el que se arma con discursos brillantes, sino el que nace de la honestidad de quien ha sido tocado. Así lo entendieron algunos samaritanos que, movidos por la curiosidad y la credibilidad del testimonio, salieron a encontrar a Jesús y escucharon por sí mismos. La historia no se detiene en una nota utópica. Tenemos que apreciar la complejidad. La transformación que importa es primero interior. La mujer fue acogida en su dignidad porque fue encontrada por alguien que, en la sencillez de su palabra, ofreció agua viva. De ese encuentro brotaron consecuencias comunitarias que animaron a otros a creer. Pero la lección central no es la espectacularidad de la escena, es la posibilidad de que lo profundo cambie lo superficial. Cuando alguien conoce la fuente que satisface la sed del alma, las prioridades cambian. Ya no se vive para disimular la herida, sino para vivir de lo que realmente llena. Hoy, esta historia puede hablarnos en múltiples direcciones. Para quienes han sentido el peso del rechazo, existe una fuente que no mide tu valor por los errores del pasado, ni por los juicios de la multitud. Para quienes se sienten tentados a descalificar a otros por su historia, recuerda que la herramienta más poderosa suele ser el reconocimiento y la compasión. Para la comunidad de fe, no subestimes el poder del testimonio sencillo. A veces, la persona menos esperada será el puente para la gracia. Hay preguntas que nacen al final de la narración y que podemos llevarnos como espejo. ¿A qué distancia estamos dispuestos a acercarnos a la sed del otro? ¿Preferimos mantener las fronteras de confort o cruzarlas con la palabra que sana? ¿Hasta qué punto permitimos que las historias ajenas nos enseñen misericordia? La samaritana no buscó imponer doctrina, compartió vida. Su relato es una invitación a escuchar ese tipo de coraje, el que se manifiesta cuando una persona deja atrás la vergüenza y habla de lo que le cambió. Antes de concluir, vale traer una reflexión práctica. Si en tu vida hay tinajas que llevas por costumbre, rutinas que rellenan el vacío sin tocar la sed real, considera la posibilidad de acercarte a la fuente. El gesto puede ser tan simple como una oración sincera, una decisión de buscar a quien pueda dar sentido, o el acto humilde de compartir lo que Dios ha hecho en ti con alguien que todavía no lo conoce. No es una receta mágica, es una trayectoria que parte del encuentro personal. Y ahora, una palabra de bendición y petición, breve y entregada. Señor, tú que conoces nuestras sedes ocultas, concede valor para acercarnos a la fuente y humildad para llevar lo que encontramos. Sana las heridas que nos reducen y haznos canales de tu agua viva para otros. Que tu compasión nos enseñe a ver a los rechazados como tú los ves, y que nuestras palabras sean puentes que conduzcan a vida. Amén. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que la historia no define el futuro. Deja tu comentario, contándonos qué te ha dicho este encuentro, y si te fue útil, comparte este video para que más personas sepan que Dios puede usar a quienes la sociedad rechazó.